El aquelarre es la reunión en la que las brujas hacen sus trabajos o rinden adoración al demonio. En el más aterrador de los casos, ofrecen como sacrificio a un ser humano. Precisamente los relatos que estás por escuchar hablan de esto. Relatos que le pasaron a gente como tú o como yo. Así que ponte cómodo y apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Aquelarre. Mi nombre es Juan Eduardo Patiño. Actualmente tengo 35 años y mi experiencia data de 7 años atrás, cuando me consideraba un aficionado a la caza. Pasatiempo que dejé de realizar a partir de mi encuentro con esos seres. Frecuentaba un monte que está saliendo de mi ciudad. Normalmente es muy concurrido por los cazadores durante los fines de semana, cosa que yo no coincidí al decidir subirme a mi coche e ir un día miércoles. Mi intención era solo cazar algún animal con que me deleitara unos días. La falta de trabajo comenzaba a vaciar mis ahorros, por lo que consideré prácticamente como una necesidad. La madrugada estaba helada, el cielo despejado y la luna colaboraba para tener una buena visión del ambiente. Existe un camino que lleva a un pequeño arroyo kilómetro adentro. Ese era el lugar que elegiría como seña para orientarme en el espeso campo verde. Mi perro solía seguirme a todos lados, y esta vez no fue la excepción. Quizás debí prestarle atención cuando a mitad del camino comenzó a tener esa conducta inusual. Se mostraba inquieto, temeroso. Por momentos gemía como si su olfato canino percibiera el posterior peligro ignorado por mí. Cuando llegué al arroyo, me senté sobre un tronco seco para preparar mi arma. Momentos después, los ladridos de mi perro irrumpieron el mudo monte. Se obstinó con un árbol que estaba a un costado del arroyo. Me levanté para mirar a qué le ladraba, pero solo podía ver las ramas agitarse. A pesar del regaño no conseguí callarlo, pero cuando comenzó a correr por todo el lugar, ladrando hacia arriba, sospeché que algo malo estaba sucediendo. De manera repentina cambió su conducta. Con lamentos corrió hacia mí y se enredó entre mis pies como buscando ser protegido. Desde esa posición mantuvo su mirada hacia un punto fijo, donde al dirigir mis ojos pude ver de qué se trataba. Era una joven mujer parada al costado de aquel árbol. Tenía puesto un vestido blanco que aparentaba ser más que una tela harapienta. Le vi los pies descalzos, algo extremadamente inoportuno para el crudo frío de la noche. Bajo mi asombro, le hablé para preguntarle si se sentía bien, si se había perdido o necesitaba algo. Ella conservaba el silencio mientras yo me empezaba a sentir extrañamente cautivado por su mirada. Hice el ademán de acercarme para ofrecerle mi abrigo, pero su reacción me descolocó en todos los aspectos. Increíblemente, esa mujer comenzó a seducirme con gestos inusuales. En cuestión de segundos, se despojó de sus prendas para quedar sin ropa frente a mis propios ojos. Después de eso, se dio la media vuelta para emprender su camino sensual, volteando por momentos como invitándome a seguirla.
Sé que no me creerán lo que les diré a continuación, pero les juro que no fue lujuria de mi parte. En verdad, había algo en ella que me hechizó. Seguí sus pasos por en medio de la maleza. A pesar de escuchar los fuertes ladridos de advertencia de mi perro, no pude salir de ese trance. Recuerdo haber llegado hasta donde se encontraba una hoguera. La mujer se detuvo dándome la espalda. Luego volteó nuevamente, pero su aspecto ya no era el mismo. Frente a la iluminación de las llamas, pude ver que esa mujer era una anciana horripilante. Pero no solo la divisé a ella. Otras dos mujeres de igual condición aparecieron desde la oscuridad. Supe que se trataban de brujas cuando éstas lanzaron esos irritantes alaridos. Mi perro enloquecido no paraba de ladrar, mientras yo trataba de controlar mi temblor para manipular el arma. Una de ellas saltó sobre mí tal cual un animal salvaje lo haría. Mi cuerpo quedó tendido en el suelo y mi arma fuera de mis manos. Sus burlonas carcajadas me estremecían el cuerpo entero a la vez que yo me arrastraba para tomar mi rifle. Una vez que la recuperé le disparé. Espero que el disparo le pegó, pero fue como si su cuerpo se desvaneciera como una sombra para luego retomar su fisonomía. Sentí un agudo arañazo en mi brazo que, a pesar de tener el abrigo, logró cortarme la piel. Al instante la sangre comenzó a brotar de esta. Aún así, no lograron quitarme el arma. Fue un choque seco en mi espalda lo que me hizo caer en medio de las llamas del fuego. Pese a que mi reacción fue inmediata, no logré evitar ser quemado. Desesperado sacudí la parte de mi ropa ardiendo, y al instante escuché el grito de dolor de una de ellas. Era mi perro, quien tenía sus colmillos clavados en la pierna de una maldita bruja, la misma que tenía en sus manos un enorme cuchillo al que estaba a punto de enterrarme en la espalda. Le apunté en la frente y disparé. El disparo fue certero. La bruja cayó a unos metros impulsada por el impacto. Las otras dos gritaron despavoridas para desaparecer entre la oscuridad de los árboles. Inmediatamente aprovechamos la situación e iniciamos nuestra huida del lugar. Mi perro corría por un lado. Atrás escuchamos los alaridos de las brujas que poco a poco se fueron disipando a medida que nos íbamos alejando de ellas. Corrimos sin parar hasta llegar donde tenía mi auto. Conduje a toda marcha hasta la ciudad y recién allí pude tomar conciencia plena de lo que acababa de ocurrir. Días después estaba en tratamiento por mis quemaduras y heridas. También tuve que llevar al veterinario a mi perro, pues al igual tenía arañazos en su hocico, el cual se comenzó a infectar. En su caso, tal vez por haber mordido a la bruja. Meses después me animé a buscar información tratando de ese modo encontrar una explicación que me aclarara todo lo ocurrido. Fue así que conocí lo que es un aquelarre. Rituales paganos. Siempre escuchaba a la gente hablar de forma despectiva sobre mi abuelo. Él no trataba con nadie. Su rutina se resumía en el trabajo y la casa. Mis padres le guardaban respeto en todos los sentidos. Nadie se atrevía a considerarlo. Los ranchos más cercanos al nuestro estaban a unos kilómetros de distancia. Yo pensaba que se debía a eso que nadie nos visitaba. Ya cuando crecí comprendí que esa no era la razón. Más bien, nadie quería cruzarse con mi abuelo. Mis padres trataban de alejarme de él apenas llegaba a casa, pero dependía totalmente de su voluntad en querer hablar conmigo o no. Como les dije anteriormente, él daba las órdenes en todo.
Mi nombre es Juan Alejo. Lo que les contaré sucedió el día que cumplí los 10 años de edad. Mis padres tenían un pequeño cuarto al lado del mío. Mi abuelo tenía el suyo en el patio trasero. Ya dormíamos cuando él me despertó aquella noche. Me ordenó guardar silencio mientras me daba una ropa nueva para vestirme. Pensé que era su regalo de cumpleaños. Una camisa, un pantalón, un sombrero, unos zapatos. Todo era color negro. Una vez vestido me sacó de la casa. Recién cuando estuvimos alejados me dijo que ya me había convertido en todo un hombre, que ya estaba listo para conocer a su verdadero jefe. No entendí sus palabras. Tampoco me atreví a cuestionarlo, y tomado de su mano comenzamos a recorrer ese camino de terracería que nos sacaba del rancho. Frente a nosotros vi a un señor acercándose. Era un anciano vestido del mismo color con el que me vistió mi abuelo. Este venía montado en un caballo y traía otro a su lado, sujetado con una cuerda. No intercambiaron palabras entre ellos. Se entendieron con solo mirarse. Después el extraño se fijó en mí. Su tétrica sonrisa me dio a entender que también esperaba verme allí con ellos. Mi abuelo montó en el otro caballo y me subió delante de él. Así emprendimos el camino hacia ese lugar que creí que solo existía en las historias de terror inventadas. Yo iba presionando fuertemente el mechón del caballo con mis manos. Nadie hablaba nada, pero yo no sentía miedo. Mientras mi abuelo estuviera conmigo me sentía seguro. A mitad de camino tomamos un rumbo diferente. No se trataba de ningún desvío. Los caballos abrían paso entre el monte a medida que avanzábamos. Entendí que ellos también sabían hacia dónde nos dirigíamos. No era su primera vez. Pasaron otras horas más y a lo lejos los primeros sonidos quebraron el incómodo silencio. Parecían risas, música, distinguí las llamas de lo que eran varias fogatas gigantes. Estando ya próximos, noté la presencia de otro hombre aguardando nuestra llegada. Tampoco habló cuando nos detuvimos frente a él. No obstante, también fijó su mirada en mí, dejándome en claro que me esperaba, o que quizás ya me conocía de antemano. Mi abuelo me bajó del caballo para después hacer lo mismo él. Allí quedaron los animales. Recién él volvió a hablarme. «Hoy es tu día, muchacho. Todo lo que verás aquí quedará guardado como un secreto», me dijo presionándome fuertemente la mano en tanto comenzábamos a introducirnos por un pequeño sendero. Había muchos hombres y mujeres platicando, bailando, otros simplemente bebían, pero todos se centraron en mí apenas estuve frente a ellos. De repente ese hombre apareció. No vi de dónde salió. Yo estaba cubriendo mi rostro del calor que las llamas despedían. Su presencia causó silencio. Todos abrían paso mientras él avanzaba hacia nosotros. Al parecer, era muy importante. Ni siquiera se fijó en mi abuelo. Vino directamente hacia mí, siguiéndome con esos brillantes ojos color negro. Se detuvo. Inclinó su cabeza para ponerla frente a la mía y pronunció esa frase con una voz de ultratumba. «Bienvenido, Juan. Te esperamos ansiosos». Dicho esto, empezó aquello por lo cual fui llevado hasta allí. Al unísono, todos los presentes empezaron a vociferar alabanzas al mismo demonio. Mencionaban al innombrable una y otra vez. Mi abuelo soltó mi mano. Preso ya de un terrible miedo, volteé para gritar. Le decía a mi abuelo que no me dejara.
mientras ese hombre sujetó mi brazo para alejarme de él. Mis lágrimas corrían por mi rostro. Por más que lo buscaba, mi abuelo ya no era visible. La desesperación y el estupor se convirtieron en gritos desesperados, pero eso no importó a nadie. Me amarraron para después acostarme en el centro de todo. Vi los rostros de las personas transfigurarse en unas personas endemoniadas. Gritaban a mi alrededor, dando carcajadas y gruñidos bestiales, danzando enloquecidos. Las llamas de la fogata central comenzaron a crecer, alcanzando una altura que no puedo calcular. Segundos después, tomó forma de un gigantesco ser viviente saliendo desde su interior. Este ardía en llamas. Sus ojos, su boca, todo era demoníaco. No lo pude soportar. Mi vista comenzó a nublarse. La potencia de mis gritos fue disminuyendo. Mis fuerzas se me fueron acabando. La última sensación escalofriante que quedó en mi memoria fue sentir la sangre de animales sin vida, los cuales aquellos brujos y brujas derramaban sobre mi cuerpo. Desperté en mi casa, acostado en mi propia cama. Ya habían pasado 2 días. Estuve inconsciente todo ese tiempo. Mis padres nunca supieron lo que padecí esa noche. La mirada de mi abuelo me recordaba el pacto de silencio que me obligó a hacer hasta el momento de mi muerte. Pero, aunque quisiera, no pude decir nada a nadie. No solo por miedo, sino literalmente porque a partir de esa noche perdí mi capacidad de hablar. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné esa casa. Mi abuelo ya había fallecido. Mis padres lo siguieron años después. Comprendí que mi abuelo era un brujo, y a donde me llevó esa noche es lo que se conoce como aquelarre, en cuya reunión intentaron convertirme en uno de ellos sin poder lograrlo. Porque hasta el día de hoy me niego a aceptar que yo tenga algún don o algo que ver con el demonio o con sus malditos rituales. De vez en cuando mi abuelo se me aparece de reojo en forma de sombras o cuando ya estoy dormido en mis pesadillas. Infraescuchas, espero que este relato haya sido de su agrado. Les mando un cálido abrazo. Muy buenas noches. La fiesta pactada. Mi nombre es Sergio Maita. Fue en el año del 2014 cuando sucedió esto que quiero compartirles. En esos días yo trabajaba en un restaurante, el cual ofrecía servicios para fiestas o eventos. Un sábado fui elegido para prestar este servicio durante la noche, junto a otros 2 compañeros en una fiesta privada. El salón se encontraba en una zona poco urbanizada, donde normalmente se ubican la mayoría de estos establecimientos. Eso con el fin de darle un ambiente campestre. Lo llamativo fue que nos pidieron realizar el servicio muy temprano. Querían la cena para las 7 de la tarde. Comúnmente se sirve como a las 10 para finalizar a eso de la medianoche. Por supuesto que no se cuestionó nada, solo que por el tiempo que demorábamos en los preparativos, tendríamos que presentarnos con 2 horas de anticipación. Es por eso que a las 5 de la tarde ya estábamos en el lugar. Algo que también nos extrañó fue que la persona que nos contrató puso como condición cocinar la carne que él nos entregaría. O sea que nosotros solo nos teníamos que limitar a cocinar y a servir. Ya conocíamos el lugar, habíamos prestado servicio ahí muchas veces. Solo que esta vez la gente de la fiesta fue distinta a la que estábamos acostumbrados ver. Todos vestían atuendos oscuros, tanto mujeres como hombres, cubrían sus rostros con máscaras o antifaces.
No había niños. Eso nos desconcertó un poco. A mí me tocó cocinar la carne. Hasta el día de hoy estoy seguro que eso no era de un animal cualquiera. Los otros muchachos se dedicaron al resto y, siendo la hora solicitada, servimos la cena. La fiesta transcurrió con normalidad, pero al caer la noche, ellos aún permanecían en las mesas sin dar señales de que un baile continuara o algo por lo que comúnmente se hace en las fiestas. Es más, ni siquiera había música. Mientras tanto, lavábamos la vajilla y bromeábamos en voz baja sobre lo loca que parecía esa gente. Todavía estábamos en eso, cuando nuestro contratista se acercó para pagarnos el servicio y pedirnos que nos retiráramos lo más breve posible. Era ya cerca de la medianoche cuando terminamos de empacar todo. Verdaderamente tenían prisa para que nos fuéramos del lugar, pues el hombre permanentemente entraba a la cocina para controlarnos. Una vez que estuvimos listos, nos acompañó hasta la puerta para despedirnos. Aún recuerdo las miradas de todas las personas presentes puestas en nosotros mientras recorríamos el salón. Ya afuera tuvimos que recorrer un camino de terracería que nos condujo hasta la carretera donde recién podíamos buscar un taxi. Después de 5 minutos de espera, me percaté de que no traía mi reloj. Lo había dejado olvidado en la cocina. Pese a la petición de mis compañeros, no quise retirarme sin él. Comenzando el regreso, les pedí que por favor me esperaran mientras iba por él. Aquí comienza lo más fuerte de la historia. Encontré el salón con todas las cortinas bajas. A pesar de las luces encendidas, no se veía a nadie adentro. Eso lo comprobé cuando ingresé al lugar. El local estaba con un jardín trasero donde supuse que todos se habían trasladado. Pasé directo a la cocina, tomé mi reloj y me dirigí al jardín para dar aviso de mi presencia. Solo alcancé a llegar a la puerta del patio cuando escuché lo que afuera empezaba a suceder. Una especie de rezo en un idioma que yo no comprendía era pronunciado por voces de mujeres, quienes, al asomarme al vidrio de la puerta para mirar, me dejaron mudo por el asombro. Eran las mujeres de la fiesta rodeando una fogata. Caminaban alrededor de esta haciendo movimientos danzantes. Todas estaban totalmente sin ropa y ahora ninguna se veía joven. Un golpe en mi cabeza me tumbó al suelo e inmediatamente alguien me arrastró hasta el patio. Medio mareado levanté la cabeza y contemplé lo que nunca antes vi. A un extremo estaban los hombres usando túnicas negras, realizando aparentemente el sacrificio de una cabra. El animal tenía el hocico amarrado. Aún guardo en mi memoria sus ojos saliendo de sus órbitas, mientras uno le abría la garganta con un cuchillo. Movía su cabeza procurando que la sangre cayera sobre un recipiente. El mismo que después levantó para pasarlo uno a uno y beber aquel líquido. La nauseabunda imagen me hizo reaccionar, e intentando ponerme de pie, volví a sucumbir golpeado por quien reconocí como el dueño de la fiesta. «Bienvenido a la fiesta», me dijo acercándome hasta la fogata. Acto seguido, las ancianas se abalanzaron sobre mí para empezar a romperme la ropa. Pese a los gritos, ellos no paraban de reírse a carcajadas. Las mujeres me escupían el rostro, en tanto los hombres festejaban las maniobras con efusiva alegría. Yo estaba inmovilizado a causa de los golpes recibidos en mi cabeza. Solo pasó por mi mente rezar como último recurso para zafarme de lo que hoy creo sería una muerte segura. Imploré la ayuda de Dios con un grito. Al instante me callaron, como así también empezaron a golpearme, enfurecidos. Sin embargo, eso salvó mi vida.
pues el estruendo de un disparo los detuvo a todos. Eran mis compañeros acompañados de un taxista. Era este el que portaba un arma con la cual emitió 2 disparos más para terminar de ahuyentar a mis verdugos. Sin perder tiempo me sacaron del lugar, me subieron al taxi y este me llevó directamente hasta el hospital. No sin antes dar aviso a la policía sobre lo ocurrido. Luego supimos que cuando estos llegaron al lugar lo encontraron totalmente vacío. Esas personas jamás fueron identificadas. Ahora solo forman parte de este relato que detalla aquella vez que involuntariamente participé en un verdadero aquelarre. ¿Qué te han parecido estas aterradoras historias basadas en hechos reales, enviadas por ustedes, el público? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Sin más por el momento, me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas. Buenas noches y hasta la próxima.